Este hombre dejó su empleo para rastrear a los asesinos de su hija, mientras que un famoso líder de cártel inició una masacre tras el asesinato de su hijo por un grupo rival. En este video exploramos esas historias de padres que se negaron a aceptar la pérdida de sus hijos a manos del cártel. Desde pagar rescates hasta enfrentarse al cártel, estas son historias de hombres valientes que lo dieron todo por sus hijos. En el tranquilo pueblo de Tepoztlán, México, Eduardo Gallo, un padre devastado y lleno de determinación, se convirtió en un justiciero tras el brutal secuestro y asesinato de su hija. Cuando la ley falló en capturar al asesino, Gallo tomó el asunto en sus manos. En el pintoresco Tepoztlán, la familia Gallo buscaba refugio de la bulliciosa Ciudad de México. En su casa de fin de semana, donde solían disfrutar de momentos felices, ocurrió lo impensable. Eduardo Gallo, un exitoso consultor, jamás imaginó que su vida cambiaría drásticamente. En julio de 2000, Paola Gallo, una joven de 25 años, desapareció sin dejar rastro. Los secuestradores exigieron un rescate de $18,500 y joyas. Eduardo, impulsado por el amor, accedió a sus demandas con la esperanza de recuperar a su hija. Pero la esperanza se tornó en desesperación cuando encontraron el cuerpo sin vida de Paola, asesinada con 2 disparos. Las autoridades detuvieron a 3 sospechosos, pero el verdadero asesino seguía libre. El sistema judicial, corrupto y desbordado, no pudo hacer justicia. Con el caso enfriándose, Eduardo prometió no quedarse de brazos cruzados. Cerró su empresa y se dedicó a buscar la verdad, transformándose de un padre afligido a un tenaz buscador de justicia. El año siguiente fue un testamento del amor paternal de Eduardo Gallo. Se sumergió en el submundo criminal de México, donde hasta el 90% de los secuestros no se denuncian. Analizó registros telefónicos, siguió pistas y reconstruyó los últimos días de su hija. Con su intelecto y una voluntad férrea, Gallo investigó la compleja red de llamadas y testimonios, dedicando semanas a conectar meticulosamente a los sospechosos y sus cómplices. Su hogar, antes un lugar de risas familiares, se convirtió en el centro de su investigación. El avance clave llegó cuando rastreó una serie de llamadas realizadas poco después del secuestro, llevándolo a un teléfono público que se convirtió en un punto crucial en su búsqueda de justicia. Allí el secuestrador dejó un rastro digital que Gallo siguió tenazmente. El teléfono público se transformó en su punto de vigilancia. Gallo sabía que la paciencia era su aliada. Esperó vigilante hasta que un día el hombre al que buscaba utilizó el teléfono. Gallo reconoció a Francisco Zamora Arellano, de 28 años, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de Paola. Las piezas del rompecabezas encajaron y Gallo supo que el asesino de su hija enfrentaría las consecuencias. Con meticulosa planificación y determinación, Eduardo se coordinó con las autoridades del Estado de México para atrapar a Arellano, quien fue capturado sin incidentes. En la sala de interrogatorios, Arellano confesó el crimen ante las pruebas reunidas por Gallo. Eduardo Gallo, quien se negó a dejar que el recuerdo de su hija se desvaneciera, había logrado lo imposible: llevar al asesino de su hija ante la justicia no por venganza, sino por la búsqueda incansable de la verdad. Su historia es un testimonio del poder del amor paterno y la búsqueda implacable de justicia en medio de una tragedia indescriptible. Gallo transformó su dolor en acción, honrando la memoria de Paola con la captura y confesión de su asesino. En los oscuros valles de Sinaloa, donde la muerte de Atanasio Torres Acosta, hijo del infame Manuel Torres Félix, conocido como el M1 o el Ondeado, sacudió el corazón del cártel de Sinaloa, una tierra marcada por historias de poder y peligro. Este trágico evento no solo marcó un punto crucial en la violenta saga del cártel de Sinaloa, sino que desató un torrente de venganza y caos en todo México. La mañana del 18 de abril de 2008, las calles de Culiacán, Sinaloa, resonaron con disparos cuando Atanasio Torres Acosta, hijo de 20 años de Manuel Torres Félix, fue brutalmente asesinado en una emboscada presuntamente por el cártel rival, Beltrán Leiva. No solo le arrebataron un hijo a su padre, sino que encendieron una mecha de rabia y venganza desenfrenada. La muerte de Atanasio no quedó sin respuesta. Félix, enloquecido por el asesinato de su hijo, emprendió una cruzada de venganza que no solo se centró en los asesinos de su hijo, sino que sirvió de advertencia a cualquiera que desafiara el dominio del cártel. Los asesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados en su casa. La violencia subsiguiente no solo fue la manifestación de angustia de un padre, sino un movimiento estratégico para reafirmar el control e infundir miedo. Los sicarios del cártel tomaron las calles, causando daños colaterales inevitables. Inocentes transeúntes y miembros de bandas rivales fueron víctimas del conflicto creciente. Las operaciones del cártel, anteriormente secretas, salieron a la luz pública y la brutalidad de la guerra contra el narcotráfico afectó la vida cotidiana en Sinaloa. La muerte de Atanasio expuso la fragilidad de los imperios criminales, demostrando que ni siquiera el poderoso cártel de Sinaloa era inmune a las pérdidas personales y las represalias. En la madrugada del 13 de octubre de 2012, la comunidad de Oso Viejo, en Culiacán, fue escenario de la última batalla de Torres Félix. En un feroz tiroteo con el ejército mexicano, Torres Félix murió.
su cuerpo acribillado a balazos, marcando un violento final a su vida. Las secuelas del tiroteo revelaron un arsenal de armas y municiones, testimonio de las operaciones bélicas que había dirigido. Torres Félix había sido una figura clave en el cártel de Sinaloa, un pilar en el imperio del narcotráfico que el Mayo y el Chapo construyeron. Su muerte trajo un respiro temporal al corazón de Sinaloa, mientras la comunidad se preparaba para más actos de venganza y titulares aterradores. Las autoridades mexicanas, ya sumidas en una batalla interminable contra los cárteles, se vieron obligadas a intensificar sus esfuerzos. Los puestos de control se multiplicaron por la región, las patrullas militares se hicieron comunes y la búsqueda de los responsables de la violencia se intensificó. La respuesta del gobierno fue una demostración de fuerza, un intento de asegurar al público que recuperaban el control del crimen organizado. Tras su muerte, el cuerpo de Torres Félix se fue llevado a la funeraria San Martín de Culiacán, donde familiares y amigos le rindieron homenaje. Afuera, el ejército mexicano vigilaba la zona y estableció retenes en las calles cercanas. Según el ejército, la muerte de Torres Félix fue un duro golpe para la estructura interna del cártel de Sinaloa, siendo la mano derecha de El Mayo y una figura clave en la organización. Sin embargo, surgieron informes de que El Mayo lo había traicionado porque causaba demasiado caos y atraía atención indeseada al cártel. 3 días después de su muerte, el 16 de octubre de 2012, aparecieron narcomantas en Culiacán, acusando a El Mayo de haber traicionado a Torres Félix, entregándolo al ejército. En Michoacán, un estado dominado por el cártel de los Caballeros Templarios, Hipólito Mora se levantó como un líder de esperanza. Mora, un cultivador de Lima, unió a agricultores y ganaderos en un movimiento de autodefensa armado para recuperar sus tierras y vidas de la tiranía del cártel. Su batalla fue intensa y su determinación inquebrantable, logrando por un momento la victoria. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando su propio hijo fue asesinado por los narcotraficantes en 2014. A pesar de esta pérdida, Mora continuó su lucha solo para enfrentar un destino igualmente desgarrador. En La Ruana, una pequeña ciudad de Michoacán, Hipólito Mora cuidaba sus cultivos como cualquier otro agricultor, pero la tiranía del cártel de los Caballeros Templarios había oscurecido la región, dictando con mano de hierro la vida de los campesinos. La comunidad vivía en un estado de miedo constante, asfixiada por las extorsiones y pagos de protección. Las súplicas de ayuda eran ignoradas. En este clima de opresión, Hipólito Mora surgió como un líder de resistencia. Con manos curtidas por el trabajo y un corazón apesadumbrado por la situación de sus vecinos, Mora no pudo tolerar más el reinado brutal del cártel marcado por secuestros, extorsiones y asesinatos. El gobierno, aparentemente impotente o no dispuesto a intervenir, dejó a los campesinos en la desesperación. Mora, guiado por un espíritu de lucha, desafió a los Caballeros Templarios, organizando su comunidad en un movimiento de autodefensa. Su resistencia simbolizó la lucha de los ciudadanos comunes contra la tiranía del narcotráfico, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que sufrían bajo el yugo del crimen organizado. El punto de inflexión llegó cuando la codicia y la violencia del cártel afectaron personalmente a Hipólito Mora. En 2014, su hijo fue brutalmente asesinado por los narcotraficantes, conmocionando a la comunidad y declarando una guerra contra el alma misma de La Ruana. Desconsolado pero decidido, Mora sabía que el tiempo del miedo había pasado, que era hora de actuar, de contraatacar y de reclamar la tierra manchada por sangre de inocentes. La llamada a las armas de Mora resonó en Michoacán. La gente, también víctima del cártel, anhelaba justicia y paz. Formaron un movimiento civil de autodefensa, una banda de hermanos y hermanas unidos contra un enemigo común. Los granjeros cambiaron arados por rifles y los ganaderos se convirtieron en guardianes de su propio destino. Bajo el liderazgo de Mora, el grupo de autodefensa comenzó a atacar a los Caballeros Templarios, levantando barricadas y patrullando sus ciudades. Los vigilantes, como se les conocía, eran una fuerza a tener en cuenta. Aunque criticados por algunos que temían el aumento de la anarquía, para muchos michoacanos eran héroes. El único rayo de esperanza era un paisaje dominado por la corrupción y la violencia. La batalla no solo se libró con balas, sino también por los corazones y mentes de la gente. Mora y sus compañeros trabajaron incansablemente para mantener la moral alta y asegurar que su causa permaneciera justa y sus métodos honorables, buscando restaurar el orden y devolver la normalidad a la región. A medida que el movimiento de autodefensa crecía, el cártel comenzaba a perder control. Historias de su retirada de ciudades y pueblos surgieron, susurros de esperanza que se hacían más fuertes cada día. Los justicieros lograron lo que muchos creían imposible: expulsar a los Caballeros Templarios de Michoacán. La gente se regocijaba mientras las tropas mexicanas llegaban finalmente para apoyar el movimiento. Sin embargo, el vacío dejado por los Caballeros Templarios no permaneció vacío por mucho tiempo. Otros cárteles hambrientos de poder empezaron a rondar. El más notable fue el cártel de los Viagras, también conocido como Cárteles Unidos, un grupo tan ambicioso y depredador como sus predecesores. Trágicamente, la lucha de Mora por la seguridad en Michoacán culminó con su propia muerte.
El 29 de junio de 2023, Mora fue emboscado y asesinado junto con 3 miembros de su equipo de seguridad. Su muerte no solo fue la pérdida de una vida, sino también el apagón de un faro de esperanza para innumerables ciudadanos. Mora había sido la encarnación de la resistencia, un hombre que, a pesar del costo personal, se mantuvo firme frente a la influencia oscura de los cárteles. Su muerte conmocionó a la comunidad, que lo consideraba un símbolo de fuerza y perseverancia colectivas. En una noche aparentemente normal, el sereno ambiente del restaurante La Leche en Puerto Vallarta se hizo añicos cuando un grupo de hombres, disfrutando de la vida nocturna de la ciudad costera, se convirtió en el centro de un dramático secuestro que captaría la atención del mundo entero. Entre ellos estaban Jesús Alfredo e Iván Archibaldo, hijos de El Chapo, que cenaban desprevenidos cuando unos asaltantes armados irrumpieron en el local. La precisión del golpe sugería un plan bien orquestado, ejecutado con un objetivo claro. Los testigos relataron la calma surrealista de los pistoleros mientras reunían a los clientes a punta de fusiles de asalto. Los hermanos Guzmán y otros 4 hombres fueron secuestrados, dejando una escena desprovista de la violencia habitual de los cárteles, ni disparos ni sangre, solo un inquietante silencio. La naturaleza descarada del secuestro en un lugar público frecuentado por turistas conmocionó tanto a la opinión pública como a las fuerzas del orden. Se especuló que el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus tácticas audaces, estaba detrás del secuestro. Este acto no fue solo un mensaje al cártel de Sinaloa, sino una declaración al mundo de que un nuevo actor se disputaba el trono del imperio de la droga. El secuestro ocurrió apenas 2 meses después de que decenas de hombres armados saquearan la casa de la madre del Chapo, obligando a los residentes a huir de la ciudad natal del Capo, en las montañas del estado de Sinaloa. El 18 de junio, unos 150 hombres fuertemente armados irrumpieron en el remoto pueblo de La Tuna, cortaron las conexiones telefónicas y saquearon la casa de Consuelo Loera, de 86 años. Se llevaron varios vehículos y otros bienes. Algunos analistas atribuyeron este ataque a los antiguos aliados de Guzmán, el cártel de los Beltrán Leiva, en busca de venganza por la traición y muerte de uno de sus líderes, Alfredo Beltrán, en 2008. El saqueo de la casa de su madre y el secuestro de sus hijos eran impensables antes, pero ahora eran una realidad. ¿Dónde estaba el Chapo en medio de toda esta confusión? Acababa de ser detenido a principios de ese año y estaba recluido en una prisión de Ciudad Juárez, esperando su extradición a Estados Unidos. En Sinaloa, el corazón de las operaciones del Chapo, la respuesta fue de tensión e incertidumbre. Las calles susurraban rumores y miedo, ya que el vacío de poder amenazaba con desestabilizar la frágil paz. El secuestro fue una clara señal de que el Cártel Jalisco no solo desafiaba la supremacía del Cártel de Sinaloa, sino que estaba dispuesto a golpear al propio linaje de su legendario líder. Las implicaciones eran inmediatas y de largo alcance. Si el CJNG podía secuestrar a los hijos del narcotraficante más temido de la historia reciente, ¿qué significaba eso para el equilibrio de poder en el mundo criminal de México? El audaz movimiento sugería un cambio en las mareas, una posible nueva era en la que el otrora intocable Cártel de Sinaloa podría encontrarse a la defensiva. El Chapo estaba atrapado en un dilema. La muerte de sus hijos en cautiverio amenazaría el estatus de su cártel y otros grupos criminales podrían movilizarse para destruir al cártel ahora debilitado. Sin embargo, una guerra total con el CJNG aceleraría su extradición a Estados Unidos para evitar el caos en México. Por ello delegó la tarea de rescatar a sus hijos a su socio de mayor confianza, Ismael El Mayo Zambada, conocido como el maestro negociador del Cártel de Sinaloa. Al amanecer del 20 de agosto, 5 días después del descarado secuestro, ocurrió un giro inesperado. Iván y Alfredo Guzmán, junto con sus acompañantes, fueron liberados saliendo indemnes de un calvario que podría haber terminado en tragedia. La liberación, tan repentina y misteriosa como el propio secuestro, fue el resultado de negociaciones clandestinas llevadas a cabo lejos de la mirada pública. El artífice de su libertad no fue otro que El Mayo, colíder del Cártel de Sinaloa y figura tan enigmática como poderosa. Sus tratos con los captores, supuestos miembros del CJNG, permitieron el regreso de los hijos del Cártel de Sinaloa sanos y salvos. Sin embargo, los términos de esta negociación se mantuvieron en secreto, lo que alimentó especulaciones sobre lo intercambiado entre estos titanes del crimen. El secuestro de Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar marcó un momento crucial en la historia de las guerras del narcotráfico en México. Tras la detención de su padre, el Cártel de Sinaloa enfrentó un desafío sin precedentes a su supremacía. El audaz secuestro por parte del CJNG señaló un posible cambio de poder, con el Cártel de Jalisco emergiendo como un formidable contendiente. Mientras el Cártel de Sinaloa lidiaba con las implicaciones de este ataque, el futuro equilibrio de poder permanecía incierto, con la sospecha de que nuevos episodios de violencia entre los dos cárteles estaban por venir. En el corazón del norte de México, donde los cárteles arrojan una sombra sobre la tierra, el espíritu inquebrantable de Alejo Garza Tamesa se convirtió en un faro de desafío.
Alejo, un nombre ahora sinónimo de valentía, enfrentó un ultimátum que desafiaría incluso al más valiente. Cuando un despiadado cártel amenazó con apoderarse de sus preciadas tierras, este ranchero septuagenario tomó una decisión que grabaría su historia en los anales de la leyenda. Con una valiente resistencia unipersonal, Alejo se mantuvo firme, dispuesto a defender su hogar y su legado frente a un enemigo armado hasta los dientes. Alejo Garza Tamés nació en 1933, en Allende, Nuevo León. Era un hombre de la tierra cuya vida era un testimonio de trabajo duro y honestidad, valores que le fueron inculcados desde joven en las colinas de Nuevo León. Su padre, propietario de un aserradero, no solo le transmitió el negocio familiar, sino también un legado de resistencia e ingenio. Juntos cosecharon y vendieron madera, construyendo una reputación basada en la integridad. Alejo también era un apasionado cazador y pescador. Fundó un club de caza, pesca y tiro en su ciudad natal, destacándose como tirador y convirtiéndose en sinónimo de la elegante caza de palomas, gansos y ciervos. Su colección de rifles deportivos era un testimonio de su habilidad y dedicación. Adquirió el rancho San José en Tamaulipas, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria. Esta tierra no era solo su propiedad, sino una extensión de su alma. El rancho prosperó bajo su cuidado, reflejando su conexión con la tierra y su compromiso inquebrantable. El 13 de noviembre de 2010, miembros del Cártel de los Zetas exigieron a Alejo que desalojara el rancho en 24 horas o enfrentaría una muerte segura. La amenaza era clara, pero Alejo no era un hombre que se dejara intimidar. A sus 77 años, había enfrentado muchos retos, pero ninguno tan terrible como este. El cártel, que buscaba expandir sus rutas de cocaína y marihuana hacia la frontera con Estados Unidos, veía la tierra de Alejo como una mera pieza a reclamar. Alejo decidió defender su hogar, preparó su casa convirtiéndola en una fortaleza, colocó estratégicamente sus rifles y esperó. Cuando los sicarios llegaron al amanecer del 14 de noviembre, Alejo los enfrentó solo. Aunque fue superado en número y finalmente asesinado, logró abatir a varios atacantes, dejando un mensaje claro de resistencia. La historia de Alejo Garza Tamés se convirtió en una leyenda, un símbolo de valor y dignidad frente a la tiranía. Su sacrificio inspiró a muchos y demostró que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede brillar con fuerza. Alejo veía su tierra como su legado, un legado al que no estaba dispuesto a renunciar sin luchar. Despidió a sus trabajadores garantizando su seguridad ante la inminente tormenta. El rancho, antes un lugar de vida y trabajo, se convirtió en una fortaleza, un baluarte contra el invasor. Alejo reunió su arsenal, sus queridos rifles y municiones, y se preparó para el asedio. Colocó sus armas estratégicamente, un centinela en cada ventana, un guardián en cada puerta. Cerca de las 4 de la madrugada del domingo, escuchó el sonido lejano de motores rugiendo. Los miembros del cártel llegaron en grandes camiones, portando fusiles de asalto y disparando al aire. Uno de ellos gritó que venían a reclamar la propiedad del rancho y que quien quedara dentro debía rendirse o morir. Pero Alejo Garza Tamés no era un hombre que se acobardara ante la tiranía. Cuando los miembros del cártel gritaron sus exigencias, la respuesta de Alejo no fue de sumisión, sino de desafío. Con el chasquido de los disparos comenzó la batalla, una valiente resistencia unipersonal contra una fuerza que había puesto de rodillas a tantos. Alejo se movía con precisión y calma, cualidades adquiridas en toda una vida de puntería. Cada disparo era una declaración de su determinación de defender su tierra, su hogar y su honor. El cártel, sorprendido por la ferocidad de este defensor solitario, se revolvió confuso. Esperaban una victoria fácil, no un guerrero curtido que se mantuviera firme en el asedio. Murieron 4 miembros del cártel y otros 2 resultaron heridos. En el interior de la granja, entre los escombros y la destrucción, yacía Alejo Garza Tamés. Su cuerpo sin vida mostraba las marcas de la batalla, con 2 armas a su lado, testigos mudos de su última lucha. El ranchero que se había enfrentado a la amenaza del cártel pagó el precio más alto por su valentía. Su historia es un recordatorio de que el valor y la determinación pueden brillar incluso en los momentos más oscuros. Si te ha gustado este video, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.